Mi nombre es Elena Estrelles, soy botánica y mi función en el jardín es la de conservadora del Banco de Germoplasma de la Universidad de València. Em diuen Jesús Riera i sóc el conservador de les col·leccions de plantes vasculars de l'herbari de la Universitat de València. Som els depositaris de totes aquelles mostres vegetals que després utilitzen els investigadors de la universitat o de fora per a les seues investigacions. El Banco de Germoplasma es una unidad técnica del jardín que se encarga de conservar a largo plazo material vegetal vivo, fundamentalmente semillas y esporas. Nuestra función es mantenerlas vivas, cuantos más años mejor, y conseguir que esas semillas puedan desarrollarse y llegar a planta adulta, que retornarán al campo y podrán ser utilizadas en los programas de restauración vegetal. Bé anem nosaltres al camp i recollim aquelles mostres que necessiten, o bé, mitjançant un servei de préstec que hi ha amb la xarxa d'herbaris de tot el món, sol·licitem a altres herbaris, concretament als conservadors dels altres herbaris, que ens presten ese material. El secreto de la conservación de la viabilidad de las semillas es baja humedad y baja temperatura. Actualmente tenemos conservadas alrededor de unas 5.000 muestras de diferentes especies y de diferentes poblaciones. En l'actualitat el nostre herbari conserva aproximadament vora 250.000 exemplars de mostres vegetals. Els nostres fons s'incrementen aproximadament en uns 5.000 exemplars de mitja, més o menys, cada any. Las prioridades a la hora de recolectar las especies son plantas que sean amenazadas, que tengan algún tipo de amenaza, que sean muy raras en la comunidad o que sean endémicas, o sea, que solo vivan en nuestro territorio y no se puedan encontrar en ningún otro lugar del mundo. El que més m'agrada de la meva feina és que no t'estàs per avorrir-te. Yo siempre pienso que las plantas son seres inteligentes, de alguna manera son inteligentes.